Tengamos una breve oración también pidiendo al Señor su bendición en la predicación de la palabra. Señor, te rogamos que ahora que abrimos tu palabra, tú quieras en tu bondad, en tu misericordia hablar a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, nos exhorte y tu palabra nos consuele. Señor, que tu palabra como espada de dos filos corte y cure allá donde tenga que cortar en nuestros corazones. Señor, purifícanos, porque tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Que como iglesia podamos ser esa luz que hemos de ser en este mundo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Estamos en esta serie de sermones sobre las cartas a las iglesias y estamos en la segunda carta a la segunda iglesia. Vimos la carta a Éfeso en primer lugar y estamos ahora en la carta a Esmirna. Mientras Juan el apóstol está escribiendo este precioso libro y está explicando o escribiendo esas visiones que el Señor Jesucristo le da en la isla de Patmos, un joven discípulo suyo llamado Policarpo, en este momento tiene apenas 25 años. Tal vez hayáis oído hablar de Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Policarpo vendrá a ser uno de los pastores en la iglesia de Esmirna, precisamente a la que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y la vida de Policarpo de alguna forma ilustra de una forma espléndida lo que es el martirio de los creyentes de Esmirna. El carácter de esta carta a los creyentes de Esmirna. En el versículo 10 de este capítulo 2 encontramos: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El 23 de febrero del año 155, Policarpo ya es un anciano de unos 80 y tantos años, 86 años. Ha estado sirviendo como pastor y predicador en Esmirna toda su vida. Y Policarpo es apresado por los romanos. El procónsul Estatio Quadratus le obliga a blasfemar el nombre del Señor Jesucristo y a quemar incienso delante de la estatua de César. Y Policarpo se niega. Se niega con estas palabras: durante 86 años lo he servido a él y él nunca me ha traicionado. ¿Cómo puedo blasfemar el nombre de mi rey que me ha salvado? Entonces el procónsul le amenaza con lanzarlo a la hoguera y responde Policarpo: me amenazas con un fuego que dura 1 hora y luego se apaga y te olvidas del juicio venidero y del fuego eterno en el que arderán para siempre los impíos. Qué entereza, ¿verdad? Pero Policarpo, mártir de la fe, pastor en Esmirna, está ilustrando de una forma vívida lo que es la carta a Esmirna, lo que el Señor Jesús en estas palabras que vamos a estar meditando hoy ya profetizó, que iba a ser una iglesia perseguida y sufriente. Dice la historia que mientras fue condenado Policarpo, los judíos de la ciudad de Esmirna fueron los primeros que fueron a buscar leña y apilaron leña para que quemaran a Policarpo. Y mientras ardía la hoguera, el predicador usaba aún de sus últimas palabras para alabar al Señor y darle gracias por la oportunidad de haberle servido y de haber predicado el Evangelio. Estaba ardiendo y estaba alabando al Señor. Esmirna es la carta a la iglesia sufriente, concretamente a esa iglesia en Asia Menor, pero es una carta a la iglesia sufriente de todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las naciones, en todas las épocas. Su nombre, Esmirna, ya nos habla un poco de este lamento. La ciudad de Esmirna estaba rodeada de árboles que se usaban para sacar esa especie aromática tan valiosa que es la mirra. De la resina luego se secaba y se usaba para formar
mirra. Y sabemos que la mirra era una especie aromática muy cara, muy valiosa, muy preciada, tenía varios usos. Entre ellos, la mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Recordamos que los magos de Oriente trajeron al Señor Jesús oro, incienso y mirra. Vaya regalo para un bebé, ¿verdad? Oro porque es rey, incienso porque es Dios, mirra porque iba a ser embalsamado. Mirra porque ese bebé había nacido para morir. Mirra también se le ofrece al Señor Jesús mezclada con vino antes de su pasión, porque se usaba como analgésico. O sea que era un acto de misericordia al que iban a crucificar ofrecerle vino mezclado con mirra para aliviar el dolor. Y el Señor no lo acepta. Él va a sufrir la cruz. Mirra usaron después para embalsamar el cuerpo del Señor cuando le bajaron de la cruz. Así que la ciudad de Esmirna está rodeada de árboles cuya resina se usan para fabricar mirra. De hecho, el mismo nombre Esmirna en griego significa mirra. Mirra. Y el Señor está escribiendo a esta iglesia, la iglesia sufriente, la iglesia que va a ser embalsamada, la iglesia que va a morir, la iglesia que va a padecer, a la iglesia del Señor. El Señor Jesús en esta segunda carta está escribiendo a esa iglesia sufriente, Esmirna, que va a sufrir persecución, que va a sufrir la muerte, pero le está escribiendo con palabras de aliento porque le está dando a entender, le recuerda que Él ha vencido la muerte, por tanto no debe temer la muerte, que está cerca. Y el contexto no solamente de la carta de Esmirna, el contexto de todas las cartas es un contexto de persecución. Recordemos que en el capítulo 1 Juan ya se presenta así, se presenta como hermano nuestro, copartícipe vuestro en la tribulación. Todas las iglesias sufren persecución, de una forma o de otra, pero es notable cómo escribe el Señor a esta iglesia en Esmirna. Esmirna va a sufrir de una forma mucho mayor que todas las demás. Va a ser perseguida de otra manera. Esmirna, junto a Filadelfia, que veremos más adelante, son las dos únicas iglesias que no reciben ningún reproche. Todas las cartas se parecen en su estructura y todas tienen alabanzas y luego van seguidas de reproches de parte del Señor. Esmirna y Filadelfia son las únicas que no tienen reproche y fácilmente podemos relacionar ambas cosas. No hay reproche para Esmirna, Esmirna va a ser muy perseguida. ¿Nos damos cuenta? Cuanto más fieles somos al Señor, cuanto menos reproche el Señor tiene para con nosotros, más puedes esperar ser perseguido por causa del Evangelio. Cuanta más luz haya en tu vida, mayor fidelidad, mayor obediencia, mayor persecución. Cuanta más luz seas tú en medio de las tinieblas y más fiel a tu amo y Señor, más oposición de los enemigos de la cruz puedes esperar. Hay una correlación entre ambas cosas. Y así fue en el caso de Esmirna. Esmirna fue una iglesia que no se acomodó al mundo. Esmirna fue una iglesia fiel. Aquellos que no son fieles, aquellos que se acomodan al mundo, iglesias y creyentes, aquellos que quieren hablar como los demás hablan, vestir como los demás visten, decir lo que los demás dicen, aquellos que quieren mimetizarse con el mundo, no van a sufrir persecución ninguna. Pero serán iglesias o cristianos inútiles porque si la luz no ilumina, ¿para qué sirve? Si la sal no sala, ¿para qué sirve? Sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Mayor fidelidad, mayor sufrimiento. Esmirna. Hermanos, y vamos a hablar en este sermón de hoy sobre el sufrimiento del cristiano y quisiera aclarar un momentito antes lo siguiente. Cuando hay persecución en la vida de los cristianos, la persecución nos alcanza, no hace falta buscarla. Hay cristianos que creen que quieren ser superhéroes cristianos, ¿verdad? Y voy a tal lugar porque allí me van a apalear. O voy a tal lugar porque allí me van a matar. Bien, voy a ser mártir por la causa de Jesucristo. No, no es eso lo que nos llama al Señor. El Señor dijo a sus discípulos que cuando fueran
rechazados en un lugar, salieran y sacudieran el polvo de las sandalias. Y también nos recuerda muchas veces, no echéis vuestras perlas a los cerdos. No vamos a ser perseguidos porque sí, solamente para inflar nuestro ego como cristianos y decir, ¡ay, soy un mártir de la cruz! Bueno, eres un mártir de la cruz y un insensato, ambas cosas. Cuando la persecución llega a tu vida, llega y no la puedes evitar. Policarpo se escondió de los romanos, hasta en 2 ocasiones. Pero cuando finalmente fue alcanzado y le dijeron que blasfemara, dijo, yo no puedo negar a mi Señor. No busques la persecución llega a la vida del cristiano, es inevitable. ¿Cuántas veces Daniel en Babilonia podía haberse encontrado cara a cara contra los emperadores y haciendo cosas fuera de sus convicciones? Ahora, cuando la persecución le llega, la prueba le llega, es inevitable. Y en medio de ese sufrimiento tenemos a la iglesia de Esmirna. Después de la carta de Éfeso, la que vimos la semana pasada, subimos un poco hacia el norte, en la costa de la actual Turquía, y encontramos la iglesia, la ciudad de Esmirna, actualmente Izmir. Sigue existiendo la ciudad, una ciudad turística en la costa. Una ciudad, por lo que dicen las crónicas, espléndida, hermosa, de grandes calles, de un gran templo dedicado al emperador Tiberio, una ciudad fiel a Roma, que hacía alarde de su fidelidad al emperador y rendía culto al emperador, como si fuera un dios. Y en esa ciudad de Esmirna los cristianos sufren gran persecución. Cuando un cristiano era señalado, era delatado, se le obligaba a negar de su fe, a rendir culto al emperador. Si no lo hacían, perdían sus propiedades, perdían sus empleos, perdían sus bienes, eran encarcelados y muchos de ellos echados a las fieras, o como Policarpo, quemados en la hoguera. Y el Señor Jesús escribe a esta iglesia fiel y sufriente en Esmirna. Escribe la carta más breve de todas, una carta muy profunda que llega a nuestros corazones, con un mensaje tremendo. Y el Señor Jesús, nos damos cuenta ya en el primer versículo en esta carta, cómo escoge Él presentarse, de todos los títulos sobre su divinidad y su poder que hemos visto en el capítulo 1, en este capítulo 2, escoge presentarse así. Capítulo 2, versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ay, Jesús podía haberse presentado de muchas otras maneras, ¿verdad? Pero va a hablar a esa iglesia sufriente que va a enfrentar la fidelidad hasta la muerte y escoge la forma de presentarse a ellos que va a inspirar en ellos aliento. Yo soy el que estuve muerto y vivió. Jesús se está presentando como Dios mismo, el primero y el último. Es un título que vemos en Isaías en muchos pasajes. El que estuvo muerto y vivió. Ya en el capítulo 1 usa el Señor Jesús esta expresión cuando le habla a Juan, capítulo 1, versículo 17. No temas, yo soy el primero y el último, y el que estuve vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor está hablando así a Juan, que está en el suelo abatido como muerto, dice el pasaje. Ahora va a usar el mismo título para hablar a esta iglesia de Esmirna, que se siente abatida y en el suelo como muerta. Jesucristo se presenta como el Todopoderoso, el Eterno, el que se hizo carne para morir, para vencer a la muerte y resucitó el tercer día, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Humanamente esperaríamos otro mensaje de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Iglesia de Esmirna, no sufras, porque antes de morir yo vendré a rescatarte. Bueno, eso sería en plan Superman, ¿verdad? Antes de que mueras yo llegaré y te rescataré. No, ese no es el mensaje del Señor Jesús a su iglesia. Le está diciendo, sé fiel hasta la muerte.
porque aun cuando mueras a causa de tu fidelidad a mí, recuerda, yo he vencido a la muerte. Y aun muerto, de ahí yo te voy a rescatar. No te voy a rescatar antes de que mueras, te voy a rescatar después de que mueras. Así de poderoso es nuestro Dios, porque aún ese último enemigo también lo ha vencido. El Señor Jesús se pasea en medio de nosotros, su iglesia. Él camina entre esos candelabros y que iluminan. Versículo 9, el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras. Cristo conoce tus obras. Cristo ve tus obras. Pero pastor, no somos salvos por obras. No, somos salvos para obras. El Señor ve y camina entre nosotros y ve el fruto de su pueblo, su iglesia. Y ese fruto en tu vida está testificando que en verdad tú eres de Dios. El Señor Jesús ve las obras de los suyos. Yo conozco tus obras, versículo 9, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los creyentes de Esmirna estaban sufriendo una persecución constante, incesante, a causa de su fe. La persecución venía de los romanos, por supuesto, pero en Esmirna estaba pasando algo terrible, que la persecución también venía de los judíos. Los judíos en Esmirna estaban aposentados, eran parte de la jet set de Esmirna. Habían tenido el privilegio del Imperio Romano de que se les permitiera su fe. La fe de los judíos era considerada religio lícita, o sea, religión permitida. Se les permitía a los judíos ejercer su fe aún dentro del Imperio Romano en la ciudad de Esmirna. Y mientras el cristianismo se consideraba parte del judaísmo, como si fuera una secta dentro del judaísmo, los cristianos al principio se beneficiaron de ese privilegio. Ahora, el problema estaba cuando los judíos empezaban a señalar a los cristianos y decir, este no es uno de los nuestros. Y además, estos son ateos. Los romanos llamaban a los cristianos ateos, fijaos. ¿Por qué? Porque como no adorábamos sus dioses, entonces nosotros éramos ateos. Estos son ateos, no reconocen los dioses romanos y no adoran al emperador. Y llaman a Jesús Señor, un título que solo pertenecía al emperador. Cuando los judíos empezaban a señalar a los cristianos eran perseguidos, y especialmente en Esmirna. Por eso el comentario aquí, en esta carta respecto a los judíos. En esa persecución los creyentes fueron perseguidos, calumniados, muchos de ellos condenados a muerte, como Policarpo, perdían sus empleos, sus posesiones, sus bienes, eran pobres. La iglesia en Esmirna era una iglesia perseguida, maltratada, pobre. Mientras que los judíos en Esmirna eran ricos. Alardeaban de su riqueza, habían hecho grandes donaciones a la ciudad para embellecer las calles. Eran bien considerados. Y sin embargo el Señor aquí está viendo la riqueza y la pobreza de otra manera, ¿verdad? El Señor aquí está hablando a los creyentes y les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y tenéis ahí entre paréntesis, pero tú eres rico. Esmirna, no eres pobre. Eres rico. Como cristiano no eres pobre. Sea lo que hayas perdido por causa de Cristo, no eres pobre. Eres rico. El Señor nos está haciendo ver las cosas de otra manera. No se refiere a la riqueza terrenal. A Jesús no hace como esos falsos predicadores de la prosperidad, ¿verdad? No le promete a los cristianos de Esmirna una casa, un yate, una cuenta corriente bien nutrida. El Señor Jesús no le dice a los cristianos de Esmirna, seréis ricos. Le está diciendo a los cristianos de Esmirna que son ricos. No es algo que vayan a recibir, es algo que ya han recibido. Es algo que ya tienen y en lo cual han de meditar y han de dedicar su pensamiento. Las verdaderas riquezas no son las de esta tierra, son aquellas que ya poseemos en Cristo Jesús. Y hermanos, nuestro corazón se va detrás de las cosas de esta vida.
Hay que si el dinero del banco, hay que si el coche, hay que si la casa, hay que si la casa de campo, hay que si la moto, hay que si el coche, hay que si el iPod, hay que si el portátil, hay que si el traje, hay que si las bambas, hay que si el móvil. Todo eso lo va a consumir el fuego en el día final. Y el Señor está hablando a los de Esmirna: poner vuestros ojos en esa riqueza que es indestructible, es la que tenéis en los cielos, en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, 2, 3 nos habla de esas riquezas. Dice Efesios 3, 8, el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que al más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Querido hermano, sea lo que sea a lo que hayas renunciado en esta vida, eres inmensamente rico en Cristo Jesús. Sean posesiones materiales, sea empleo, sea que hayas perdido amistades, el cariño de tus familiares, sea lo que sea que hayas perdido por la causa de Cristo. Es infinitamente superior lo que te espera en la Jerusalén celestial. Sois ricos, le dice a los de Esmirna y le dice a los de Barcelona. Sois ricos en Cristo Jesús, no en cualquier posesión de esta vida. Y el Señor habla fuerte aquí de esos judíos, de esos judíos que persiguen a los creyentes. Versículo 9 los llama sinagoga de Satanás. No sé si se me hubiese ocurrido a mí un epíteto más potente que este: sinagoga de Satanás. Es tremendo lo que el Señor está diciendo aquí, pero en primer lugar lo que está diciendo aquí es que Esmirna, eres una iglesia que está sufriendo, pero no creas que yo no lo veo. El Señor Jesús es muy consciente de tu sufrimiento como cristiano. Aquel que tiene ojos como llama de fuego, te aseguro que lo ve. Cuando eres vituperado por la causa de Cristo, cuando eres perseguido por tus convicciones, el Señor lo ve. Si eres cristiano y te despide el jefe, el Señor lo ve. Si has hablado en clase sobre tu fe como cristiano y el profesor te suspende, el Señor lo ve. Si por tus convicciones tus compañeros te dan la espalda, el Señor lo ve. El Señor vio el dolor de la iglesia de Esmirna. El Señor ve nuestro dolor por la causa del Evangelio. Y el Señor dice en las bienaventuranzas: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Y seguiremos con ese hambre y sed de justicia toda nuestra vida terrenal. ¿Por qué? Porque serán saciados. Nosotros no buscaremos la justicia, es Él, el que todo lo ve, el que hará justicia. El Señor escucha el clamor de sus hijos, ve el dolor de sus hijos, ve la injusticia que sufren los creyentes, ve la mano de las autoridades romanas persiguiéndoles, ve a los judíos de Esmirna acusándoles, y por eso habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Blasfemia, qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Solemos hablar de blasfemia cuando se insulta a Dios, pero aquí se está persiguiendo a su iglesia. Sí, en efecto, el que persigue a su iglesia es un blasfemo. Porque el que persigue a la esposa de Cristo está persiguiendo a Cristo. ¿Recordáis las palabras del Señor a Saulo, camino de Damasco? Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo podía decir: no, solo estoy persiguiendo cristianos. No, ¿por qué me persigues a mí, a Jesucristo? Blasfemia. Porque todo lo que hagamos a la esposa de Cristo lo estamos haciendo a Cristo. Si tú tienes una palabra mala con mi esposa, es como si lo hubieras dicho a mí, ¿verdad? No me voy a quedar igual. Cuánto más el Señor Jesús, que es inmensamente santo. Y esos judíos que se dicen ser judíos, pero no lo son, qué expresión tan fuerte. Dicen que son judíos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no son hijos de Abraham. Porque según la fe que somos hijos de Abraham. Porque no son los verdaderos ciudadanos de Israel. Porque aquellos que persiguen a los cristianos no son los verdaderos ciudadanos de Israel. Dice Gálatas 3:7 que nosotros, los de la fe,
somos hijos de Abraham. Hermanos, nosotros somos Israel. Nosotros somos Israel. Hay ramas, Romanos capítulo 11, ramas en ese olivo que son cortadas porque son falsas, y nosotros, verdadero Israel de Dios, según la fe, somos injertados, y nosotros somos verdaderamente hebreos, hijos de Abraham, Israel. Por eso Jesús habla de esa sinagoga que está persiguiendo a los cristianos y dice que esos son falsos hijos de Abraham. Esos que se llaman judíos pero no lo son, realmente son sinagoga del diablo. Porque los judíos de Esmirna rechazaron a Jesús el Cristo, y el que rechaza a Jesús el Cristo abiertamente se está convirtiendo en enemigo de la cruz. Jesús les está diciendo básicamente lo que dijo a aquellos fariseos en los evangelios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La verdadera iglesia siempre ha sido perseguida por la sinagoga de Satanás. La congregación de los santos siempre ha sido perseguida por la congregación de los hijos del diablo. Y siempre ha querido destruir a la verdadera iglesia. Y sufrimos persecución. Los cristianos siempre hemos sido perseguidos por los gobiernos de las naciones. Pero lo más triste es que también hemos sido perseguidos por aquellos que se llaman cristianos, por aquellos que se llaman ser religiosos. Sin ir muy lejos en nuestro contexto y en nuestra historia, la Santa Inquisición ha matado, ha quemado, ha torturado a cientos, miles de verdaderos cristianos en España y en toda Europa. Y sobre esta expresión, sinagogas de Satanás, escribe Matthew Henry lo siguiente en su comentario: así como Cristo tiene una iglesia en el mundo, el Israel espiritual de Dios, así el diablo tiene su sinagoga. Aquellas asambleas que son constituidas en oposición a las verdades del Evangelio y que promueven y propagan errores condenables, aquellos que se establecen en oposición a la pureza y espiritualidad del culto evangélico y que promueven y propagan las vanas invenciones del hombre y los ritos y ceremonias que nunca entraron en los designios de Dios, aquellos que se establecen para denigrar y perseguir la verdadera adoración y los verdaderos adoradores de Dios, esas son sinagogas de Satanás, porque él preside sobre ellas, él trabaja en ellas y sus intereses se atienden en ellas, y él recibe de ellas un horrible homenaje y honor. Disfrazadas de verdad, disfrazadas de fe, disfrazadas de cristianismo, pero realmente asistiendo a los intereses del diablo. Y aquí no hablamos solamente del judaísmo o de sectas extrañas o de la Iglesia Católica Romana o de la ortodoxa en el este de Europa, que ha perseguido siempre a los verdaderos cristianos. También podemos hablar de muchas iglesias que hoy día se llaman cristianas evangélicas, pero han dejado la Biblia a un lado y la ponen en entredicho y están predicando barbaridades en nombres de Dios y se están acomodando a lo que el mundo dice. Esas no son iglesias, son sinagogas de Satanás. Querido hermano, querido amigo, cuando busques dónde congregarte, busca un lugar donde se abra fielmente la palabra de Dios y se predique la verdad de Dios, no doctrinas de hombres, donde se predique fielmente la verdad de Dios y no empiecen a mutilar la Biblia para hacerle decir lo que quieren. Que el Señor te dé entereza y convicción para distinguir donde hay una iglesia de Cristo y donde hay una sinagoga de Satanás. En medio de todo ese panorama, la iglesia de Esmirna podía estar totalmente descorazonada, ¿verdad? Y el Señor escribe para darle aliento. Consuela a la iglesia de Esmirna. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas en nada lo que vas a padecer.
El enemigo quiere destruirnos, pero el Señor nos dice, no temas. ¿Cuántas veces ha dicho esto el Señor? Le ha dicho a Moisés, le ha dicho a Josué, le ha dicho a Jeremías, le ha dicho a Isaías, le ha dicho a Elías, no temas, te envío una misión, yo estoy contigo. No temas. Y el Señor nos advirtió, Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo le escribe a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres ser un buen cristiano? Vas a ser perseguido. ¿No quieres ser perseguido? Tal vez el cristianismo no es para ti. Porque la puerta es estrecha y el camino es angosto. También le escribe al Señor a través del apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y de nuevo, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quieres saber más sobre la persecución? Lee la primera carta de Pedro, la iglesia sufriente. Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. No temas, dice el Señor, vas a pasar la dificultad, la aflicción, la prueba. Verás que eres débil, frágil, diminuto, imperfecto, pero verás como la gracia de Dios se perfecciona en ti, como Dios es el que te sostiene en medio del dolor. Él es el que nos sustenta. Leemos en 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué viene la prueba? Para que veas que tú no eres fuerte, que Él es el fuerte. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevamos la muerte de Jesús para que se manifieste la vida de Jesús. No somos cristianos y eso significa seguir a Cristo Jesús, pues le vamos a seguir en su muerte y en su resurrección y en su glorificación. Ay, quisiéramos solo la glorificación. Pero es la vida de obediencia, es la muerte, es la resurrección y es la glorificación para estar donde Él está. Por su gracia y en su poder. Tendremos que pasar el fuego como Policarpo, saldremos de él como Sadrach, Mesach y Abednego. Y ni olor a humo habrá en nosotros. Y entonces podremos mirar la muerte cara a cara y decir con el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O el lenguaje coloquial del siglo XXI. Miraremos a la muerte y le diremos, ¿y ahora qué? Chulita estabas, ¿eh? Metiendo miedo, ¿eh? ¿Y ahora? Vencida, derrotada por el poder de Cristo. Y hay una expresión hermosa, pequeña, que nos da aliento en este pasaje. Esmirna había de padecer. Nosotros hemos de padecer, porque es señal de todo cristiano. Pero una expresión pequeña y maravillosa. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Tendréis tribulación por 10 días. Me encanta, 10 días. Sabemos que el número es simbólico. El 10 siempre es simbólico, expresa algo pleno, completo. Pero en esa expresión 10 días está diciendo que el Señor tiene contado lo que tú sufres. No lo sufres solo. Él sufre contigo. Él cuenta tu dolor. No eres tú el que vas sacando cuentas de los días. Él cuenta los días contigo. 10 días, porque es un número perfecto. Tu sufrimiento tiene un propósito. No es porque sí, Dios no es caprichoso, que nos hace sufrir sin más. 10 días, tu dolor,
Tu tribulación, tu persecución, tiene un propósito y un plan en la mente de Dios. 10 días, porque Dios gobierna sobre ellas. Tus pruebas vienen a ti y Dios sabe cuándo empiezan y cuándo acaban. No se escapa de sus manos. 10 días, no 11, no 9, 10 días. El Señor marca el límite de tu tribulación, cuándo empieza y cuándo acaba, con un propósito, un designio que está en su mente y en su corazón. La pregunta para nosotros es, ¿por qué tememos? ¿Por qué temes, cristiano? Cristiana. En Occidente parece que es incluso más ridículo temer, ¿verdad? Si viviéramos en Afganistán y celebráramos un culto de bautismos, hoy qué diferente es. No es lo mismo testificar públicamente de tu fe en el Señor y bajar aquí a las aguas del bautismo entre amigos, hermanos, familia, que en una aldea de Afganistán que tienes que bajar al río y todos tus vecinos musulmanes están mirando, ¿verdad? Fíjate, ese es cristiano. Es muy diferente sufrir en Europa y en Occidente que en otros lugares, donde tenemos libertad de culto, de momento. Donde la fe es perseguida, hay menos cristianos, pero son de verdad. Una vez conversaba, recuerdo, con un hermano, ya está con el Señor, anciano, y él había vivido la persecución en tiempo del franquismo aquí en este país. Había visto iglesias clausuradas y cristianos presos. Y me llamó mucho la atención una expresión, dijo algo así, dijo, antes éramos menos, pero éramos buenos. Si recibiéramos una amenaza yihadista hoy, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí el domingo que viene? Antes éramos menos, pero éramos buenos. Hay hermanos nuestros en la fe que se juegan la vida por tener una Biblia en casa, que caminan 30 kilómetros para llegar a una aldea para escuchar la palabra del Señor y están amenazados de muerte. Y nosotros dudamos ir a la iglesia porque llueve. Uy, me duele el tobillo izquierdo. Creo que hoy veré el culto online. Hermanos, la persecución nuestra en nuestro contexto, no sabemos si reír o llorar. ¿Sufres por la causa de Cristo? No, aún no he testificado a mis compañeros de trabajo porque ¿qué dirán de mí? No, en la universidad sí, es que he empezado hace poco, todavía no saben que soy del Señor. Mi compañera de trabajo, no he tenido la oportunidad, hace 20 años que trabajamos en el mismo lugar, pero no he tenido la oportunidad. ¿Sufres por la causa de Cristo? Si sufres por la causa de Cristo, el Señor te llama feliz, bienaventurado. Bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados, feliz. Si te persiguen, si te injurian, si te insultan, eres feliz. Y de hecho el cristiano es feliz. El Señor Jesús no está diciendo aquí algo retórico. No hay mayor felicidad y mayor gozo para el cristiano saber que está siendo perseguido por la causa de Cristo. Porque perderá el favor de los hombres, pero tiene la sonrisa de su Padre Celestial. Si te insultan, si te persiguen, si te maltratan, tranquilo. El Señor dice, tranquilo, no temas. Lo peor que te pueden hacer es matarte. Nada más. El Señor Jesús está diciendo exactamente eso. En Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Te está diciendo básicamente, ¿por qué temes si como mucho lo que pueden hacer es matarte el cuerpo? Pero tu alma está en las manos de Dios.
lo máximo que pueden hacer contigo es matarte, y el Señor es la resurrección y la vida, entonces ¿por qué temes? Dice, más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es Dios. Es a Dios a quien tienes que temer. No la primera muerte, la muerte física, has de temer la segunda muerte. Esa es la que da miedo. Que Dios te arroje a las llamas del fuego eterno. Esa es la segunda muerte que debe darte pavor. Pero no la primera. Si somos fieles, el Señor nos promete la corona de la vida. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esa aparente derrota tenemos nuestra victoria. Aquellos que matan cristianos piensan que están venciendo cristianos y lo que están haciendo es enviarlos a la gloria. En esa aparente derrota el cristiano gana. La iglesia de Esmirna tenía aparentemente una gran derrota. Estaban siendo perseguidos, calumniados, eran pobres, estaban muriendo en la hoguera. Pero ahí es donde tienen verdaderamente su victoria. La corona de la vida. Y aquí para corona el término en griego es stéphanon, es esa corona de laurel que ponían a los atletas. Cuando llegaban los primeros a la meta, se les ponía una corona de laurel o de olivo, estaba ilustrando esa victoria. Pero sabéis, el laurel y el olivo al cabo de unos días lo puede tener de recuerdo en casa, pero se va secando, se marchita, se queda en nada. El Señor nos va a dar una corona de oro, una corona de la vida, una corona eterna, una diadema para siempre. El cristiano cruza la meta de la muerte y cuando cruza esa línea de meta, el Señor le condecora. Bienvenido, has vencido. Morimos y somos coronados. Morimos y somos condecorados. Morimos y recibimos una corona que no se marchita. Una corona que no se puede perder. Aunque acaben con nuestra vida, no nos pueden quitar el premio. No nos pueden quitar el galardón. Solo hacen que nos lo den antes. Que llegue antes. Tal como decía el puritano Richard Baxter, nos podrán arrancar la cabeza, pero no la corona. Qué hermosa ilustración, ¿verdad? ¿Cómo se aguanta una corona sin cabeza? La corona celestial sí. Nos podrán cortar la cabeza, pero la corona permanece. No se puede borrar. La corona de la vida. Como Policarpo podemos acabar alabando al Señor en medio de las llamas. Pero nos espera la vida eterna. Pero los incrédulos sí deben tener pánico a la muerte, porque no tienen la corona de la vida. ¿Sabes qué corona tienen los incrédulos? El coronavirus. Sí, reíros. ¿Habéis visto la televisión en estos días? Todo es coronavirus, 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 en todas partes. Si es que pronto los niños de 1 año, en vez de aprender a decir papá y mamá, dirán coronavirus. ¿Verdad? Saluda a la yaya, coronavirus. Pero ¿sabéis qué es ese pavor del coronavirus? ¿Sabéis qué hay realmente detrás? Miedo a la muerte. Porque la gente no está preparada para morir. Tienen pánico simplemente a la idea que les pase por una de las neuronas. Pánico a la idea de morir. ¿Por qué? Porque saben en lo profundo de su corazón que hay un creador ante el cual tienen que rendir cuentas y no están preparados. Les resulta imposible pensar en eso. Porque hay un juicio y hay una condena eterna. No es pánico a la muerte, es pánico a la segunda muerte el que han de tener. La segunda muerte, la muerte espiritual. La promesa del Señor es clara. El que venciere, Señor, si vencer supone morir. Señor, si vencer supone que nuestros enemigos se salen con la suya. Si vencer supone que me queman o me cortan la cabeza o... El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Ahí verdaderamente somos vencedores. Aquel que está sin Cristo, después de la muerte, ¿le espera la muerte? Yo no me puedo imaginar nada más terrible después de morir que tener que morir. ¿Sabéis? En la muerte física aún podemos encontrar algo de alivio. Hay medicamentos. Hay formas dulces y plácidas de morir. Hay gente que ha muerto haciendo la siesta. Pero la segunda muerte no tiene ninguna medicina que pueda aliviarla, ni un poquito. No me puedo imaginar nada más terrible después de morir que tener que enfrentar el juicio eterno delante de Dios, ser hallado culpable y tener que morir para toda la eternidad. La segunda muerte, la muerte del alma. Eso espera a aquellos que están sin Cristo. Pero los creyentes pueden sufrir la muerte física, la muerte del cuerpo, pero nunca la muerte espiritual. Porque ya hemos participado de la primera resurrección, la resurrección del alma. Aquellos que sois del Señor sabíais que estabais muertos en vuestros delitos y pecados y habéis venido a la nueva vida en Cristo. Esa es la primera resurrección, la resurrección del alma. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros estamos vivos para Cristo. La muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, el juicio eterno de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y nos damos cuenta de cuál es el primero de los pecados que ha citado este pasaje en Apocalipsis 21:8, de los que van al lago de fuego. El primero es los cobardes. Yo no quiero ser contado entre los cobardes. Yo quiero que cuando me llegue la hora el Señor me encuentre testificando del Señor Jesucristo como si fuera el primer día. Pase lo que pase conmigo y venga lo que venga en mi vida. Yo no quiero ser contado con los cobardes. Testifica del Señor Jesús, te cueste lo que te cueste. Venga lo que venga, porque lo peor que pueden hacer contigo es solamente matarte. Y el Señor es la resurrección y la vida. Sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de la vida. Hermanos, ya para concluir, este pasaje y toda la Biblia está llena de paradojas. La fe cristiana es una fe de paradojas. Esmirna es pobre, pero es rica. Los que se llaman judíos en realidad no lo son. El que venciere hasta la muerte tendrá vida eterna. Jesús es el primero y el postrero. Jesús estuvo muerto, pero vive. Nosotros moriremos, pero viviremos. Y nos damos cuenta que esto va en contra de todo lo que el mundo nos predica. El mundo nos predica que tienes que ganar para ti mismo, tienes que ganar riquezas, tienes que ganar prestigio, tienes que ganar bienestar, tienes que ganar fama, tienes que ganar poder. Y el Señor te dice, pierde. Pierde para ganar. Uno de los juegos que más cuesta a los niños pequeños es aquel del uno. ¿Sabéis aquel juego de cartas? ¿Cómo le explicas a un niño de 5 años que tiene que perder todas las cartas para ganar la partida? No lo entiende, ¿verdad? Cuantos más cartas acumula, más contento está. Y tú le estás diciendo, no, que vas mal. Pero no lo entiende, tiene que quedarse sin cartas. El Señor Jesús te está diciendo, pierde y ganarás. Pierde y ganarás. El mundo te dice, gana y ganarás. Gana fama, gana prestigio, gana poder, gana riquezas, gana renombre, gana amigos, gana... El Señor te dice, no, pierde. Piérdelo todo para tenerlo a Él. Dalo todo como el que encontró ese tesoro escondido. Dalo todo
para ganarlo a Él. Entrégalo todo, como aquel que encontró la perla de gran precio. Dice la parábola que se deshizo, vendió todas las demás perlas para tener solamente aquella. Todo para ganarlo a Él y para dar mucho fruto. Que las cosas de la vida no te enreden. ¿Recordáis la parábola del sembrador? Hay semilla que cae entre los espinos y aquellos espinos rodean la semilla y no le dejan dar fruto. Pero aquella que crece y da fruto está esperando el día de la siega. Esperamos el día de la siega, el que el Señor corte para atesorar ese grano en su casa. Que nuestra vida esté cargada de fruto para su gloria, porque todos vamos a morir. Y qué triste es morir para nada, y qué gozo morir para Él, para traer fruto abundante para su gloria. Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén, oremos. Señor, gracias por esta carta hermosa a la iglesia de Esmirna, que nos habla a nosotros también. Nos habla del padecimiento por tu causa, nos habla del dolor, de la tribulación, de la persecución, que todos como cristianos de una forma u otra vamos a experimentar. Señor, pero gracias por el consuelo que traen tus palabras. Tú eres el que estaba muerto y vivió, tú eres el que ha vencido la muerte, tú tienes las llaves del Hades. Señor, tú eres victorioso, tú eres el primero y el postrero, el Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas. Y tú, como victorioso sobre la muerte, nos llamas a no temer el desprecio de los hombres, no temer lo que nos puedan hacer, sino tan solo buscar agradarte a ti y buscar tu mirada. Señor, gracias por estas palabras de aliento. Ayúdanos a perder delante de ti. A perder, Señor. A veces luchamos contigo como Jacob en la noche, pero haznos entender que hemos de ser derrotados. Derrotados para ser bendecidos. Señor, te pedimos por todos los presentes, que tú nos hagas vivir la vida cristiana de esta manera, sabiendo que no hay nada más excelso que proclamar tu nombre y tener la luz del Evangelio bien en alto. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, que tú pongas en ellos este temor profundo de su futuro espiritual, ese terror de esa segunda muerte, no de la primera, de estar delante de tu presencia, delante de tu mirada, sin tener un abogado, sin tener quien haya pagado sus culpas. Señor, que tú les muevas al arrepentimiento y la fe y abrazarse a la cruz, porque solo en ti hay perdón de los pecados. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.